El machete es... ¿Por dónde empiezo? Bueno, quizá por el motivo por el que estoy haciendo este vídeo, y es que estáis obsesionados con el machete. Que si el daño por óxido, que si el abuelo, que si el diablo en el cerro y no sé qué más. Creía que los fans de la katana eran los más pesados del mundo, hasta que me di cuenta que los del machete hablan de él de forma no irónica. Y basta ya, me he cansado. Está sobrevaloradísimo a niveles galácticos. Y os lo voy a demostrar, y no solo con palabrería, sino que lo voy a usar en combate y voy a luchar contra él. Y así podré demostrároslo. Pero primero pongamos el arma en contexto. ¿Qué es el machete? Pues es una herramienta que puede ser utilizada como arma improvisada. Su uso como arma más relevante fue en las distintas guerras de independencia de Iberoamérica durante el siglo XIX, especialmente en el caso cubano. De aquella época y lugar nos han llegado multitud de ejemplares. En su morfología destaca una hoja que suele medir como muchos 70 centímetros, pero 60 suele ser lo más frecuente. También destacan guarniciones muy simples como guardamanos o arriaces muy sencillos e incluso a veces escudetes. Pero esta forma pertenece a machetes militares, y hay otros más cortos cuya hoja mide de 30 a 50 centímetros sin ningún tipo de guarnición y que estaban pensados principalmente como herramienta, que también fueron muy usados en estas guerras. Machetes, en definitiva, mucho más parecidos a los que vemos hoy en día siendo usados como herramientas o incluso en algunos conflictos civiles. Respecto a su función, se trata claramente de un arma de corte, ya que su peso está muy desplazado hacia el tercio débil de la hoja, es decir, hacia la parte más alejada de la mano. Su uso es claramente de arma secundaria, es decir, que solo se utilizaba cuando perdías tu arma principal, quedaba inutilizada o ya no te servía. Y ahora que he dado un poco de contexto sobre el arma, empecemos a desmontar mitos. El óxido te da daño por veneno. Sé que esto empezó como un meme, pero os juro que hay gente que se lo toma en serio. Y esto no tendría ni que aclararlo, pero no. Ni el tétanos ni cualquier infección te inutilizan inmediatamente en combate. Eso pasa después de un tiempo. Y además de esto solo tendrías que preocuparte si el arma del oponente tan solo te roza. Porque ya os digo yo que si recibís un machetazo de lleno, de lo que menos os vais a tener que preocupar es de las infecciones. Y más de la herida inmediata y profunda que te pueda causar el arma. Además, que un machete esté oxidado es exactamente igual a que cualquier otra arma lo esté. No es especial en ningún sentido a este respecto. Sería lo mismo que te cortase un machete oxidado que un sable oxidado, una katana oxidada o cualquier otra cosa. El machete es muy duro y ultra resistente. A ver, cuanto más corta sea un arma, más resistente va a poder ser. Básicamente porque podemos hacerla más gruesa sin comprometer mucho su peso total. Pero el machete no es especialmente resistente si lo comparamos con otras armas de morfología similar. De hecho, los machetes militares de los que hablábamos antes, al ser más largos, también eran menos gruesos y por lo tanto podían recibir menos estrés. Vamos, que lo que hace resistente a un arma solo tiene que ver con su morfología, longitud y proceso de fabricación. Y no hay nada en el machete que lo haga más resistente que armas parecidas como el Bragamarte o algunos sables. Es un arma fácil de usar, así que es letal incluso en manos de alguien sin experiencia. Vamos a ver cómo explico esta barbaridad, porque la he escuchado en infinidad de ocasiones y es tremenda burrada. Vamos a ver, para empezar, no hay espada, sable o similares que haga que un absoluto manta en el combate con armas blancas se pueda equiparar a un experto en su uso. Ni una. De hecho, si hay tipos de armas que pueden cerrar la brecha entre un luchador novato y alguien con experiencia, se trata de armas largas con guarnición compleja. La mano es un blanco muy difícil de defender, y si tu arma te la protege, te da una ventaja enorme con respecto a tu oponente si su arma no cumple la misma función. Y lo mismo con la longitud. Si tienes un arma muy larga, tus ataques necesitarán menos recorrido para llegar al oponente, y sus ataques mucho más para llegar a ti, por lo que serán mucho más fáciles de defender. Así que no, el machete no otorga una ventaja táctica en un combate por ser fácil de usar. Podrás dar machetazos salvajes a diestro y siniestro, pero igual que podrías hacerlo con cualquier otro arma.
Bueno, y por fin llegó la hora de las tortas. Y para ello voy a clarificar que utilizaré este machete, cuya hoja mide 50 centímetros, justo el punto medio entre las longitudes mínimas y máximas. Lo enfrentaré a espada ropera, que es un arma civil, y a espada larga, tanto civil como militar. Ambas armas son las que manejamos en mi sala y con las que estoy más experimentado. Aunque si queréis que en el futuro enfrente al machete con otras armas distintas, dejádmelo en los comentarios. Por cierto, si queréis machetes afilados como estos, los podéis encontrar en Espadas y Más, con descuento si utilizáis el código PEGAESPADA. Y sin más dilación, vamos con el análisis, que ha ido tal y como me esperaba. Lo primero a comentar es el alcance, y es que el machete tenía en comparación a las otras armas 40 centímetros de diferencia en longitud. Y esto es una desventaja colosal. Incluso con un machete militar hubiese tenido una desventaja de 20 centímetros, y esto se nota muchísimo en combate. Acercarse lo suficiente al oponente como para poder alcanzarle resultaba enormemente costoso. Tenía que desplazarme muchísimo y mi rival podía alcanzarme muchísimo antes de que yo llegase hasta él. Y cuando era mi oponente quien llevaba el machete, no os hacéis idea de lo fácil que me resultaba. Era prácticamente imposible que me alcanzase. Es como si no hubiese tenido una amenaza delante. Otra enorme desventaja de la longitud del machete es la incapacidad para defenderse. Veréis, cuanto más larga es una hoja, más superficie tiene para poder desviar el arma del oponente. Con una hoja tan cortita, desviar era muy difícil y teníamos que realizar mucho más recorrido para detener cualquier ataque. Básicamente, hacer el parry se complicaba muchísimo. Y por último, el talón de Aquiles por excelencia, la falta de protección para la mano. Cuando llevaba el machete era súper frustrante, porque mi oponente podía alcanzármela sin ningún esfuerzo prácticamente. Y lo mismo cuando era mi oponente quien llevaba el machete, no tenía ni que esforzarme para alcanzarle la mano una y otra vez. Cuando intentaba cerrar distancia con mi oponente, era el blanco preferido siempre, y eso hacía mucho más difícil que pudiese acercarme, por si la falta de longitud no era suficiente. Pero si tiene tantos problemas, ¿por qué se usó históricamente? Bueno, tenemos que tener en cuenta su contexto. Para empezar, es un arma que también te sirve como herramienta, y eso indudablemente tiene sus ventajas. Además, fue un arma secundaria usada en una época en la que las armas de fuego habían desplazado por completo a las armas blancas en el terreno de la guerra. Nadie iba con una gran armadura ni con armas blancas larguísimas, por lo que usar esto como último recurso siempre fue una buena baza. Además, es muy útil en distancias cortas. Si pillas a alguien con un arma más larga con este machete tan corto, vas a tener ventaja, sí, pero como tendrías con cualquier otro cuchillo, la verdad. El equilibrio como arma blanca queda bastante deficiente, porque en las distancias largas es bastante inútil y solo te sirve en las cortas. En definitiva, se queda bastante corta, literalmente. Espero que os haya gustado. Un saludo de la Espada de la Vega.